Entró en la sucursal con el sobre apretado contra el pecho, como si dentro estuviera algo más que papel y números. Llevaba la calma que le había enseñado su padre y una certeza pequeña pero firme de que no estaba haciendo nada malo. Isabela, hija adoptiva de Rodrigo Martins, cruzó el umbral y sintió en la piel el aire frío del aire acondicionado y en la garganta un hilo de expectativa. Era una tarde cualquiera. El reloj de la pared marcaba casi las 4. Algunos clientes miraban sus teléfonos, otros hojeaban folletos. Ella avanzó hacia la fila con paso contenido, mochila al hombro, uniforme de colegio que desentonaba con los trajes de oficina del lugar. En sus manos, el sobre llevaba el nombre del destinatario, la firma del banco y un comprobante obvio. El depósito del bono anual destinado a los empleados de esa misma sucursal. No imaginó que nada de eso importaría. «Buenos días», dijo con voz serena. «Vengo a hacer un depósito». La cajera la miró de arriba a abajo en un gesto que duró más de lo necesario. Los ojos de la mujer buscaron en ella pistas que justificaran su desconfianza. La mochila, el uniforme, la juventud. No encontró sino un sobre y una niña que sabía exactamente lo que traía. A su alrededor, los susurros comenzaron a tejerse, suaves al principio, luego con un filo de curiosidad y algo de juicio. Algunos clientes ladeaban la cabeza, otros fingían mirar por la ventana. «Dame tu identificación», respondió la cajera sin sonrisa. Isabela sacó su documento. Era la suya. Todo en regla. También mostró, sin dramatismos, el mensaje en su teléfono. «Haz el depósito en la sucursal principal. Confía en mí. Rodrigo». La mujer alzó la vista. La mirada se volvió fría. La gerente, una figura con chaqueta entallada y una postura que se suponía de eficiencia, se acercó con pasos exactos, como si llevara un guión que repetir. «No aceptamos depósitos en efectivo de menores sin autorización de los padres», dijo la gerente, casi recitando un reglamento que nadie había pedido. Isabela respiró despacio. Podía sentir el peso de las miradas, una mezcla de sorpresa, condescendencia y la certeza tácita de que a esa edad no correspondía estar manejando asuntos serios. No hubo insultos, no hubo palabras rotundas. El desprecio se filtró en la mínima etiqueta, en la frase precisa que ubicó a Isabela fuera de lugar. Fue la soberbia pequeña, la que a veces se disfraza de protocolo. «Pero tengo la autorización», contestó mostrando el mensaje otra vez. «Además, el sobre está a nombre de la sucursal. Es el bono de los empleados». La gerente frunció el ceño. Un cajero, con el auricular todavía colgado, se acercó y dijo con una voz que pretendía ser correcta: «Necesitamos verificar con recursos humanos. Esto no es habitual». La frase encendió un murmullo. Un señor mayor apretó la mandíbula. Una joven con bolso rojo apretó su taza de café. Solo uno o dos miraban con algo parecido a culpa. Isabela no replicó con ira. Miró alrededor, observó los rostros y las pequeñas líneas que las personas adoptan cuando no saben qué hacer. Sabía que si elevaba la voz, todo empeoraría. Si cedía, admitiría sin querer que la duda sobre su persona tenía fundamento. Sostuvo la compostura. «Pueden llamar a recursos humanos», dijo con calma. «Puedo esperar». El cajero tomó el sobre con guantes, lo mantuvo cerca del pecho como si estuviera sosteniendo algo extraño. Sus dedos temblaron en un gesto minúsculo que delataba la incomodidad de su propia duda. En ese momento, un técnico de sistemas que trabajaba en la sucursal, hombros encorvados y camiseta con el logo del proveedor de hardware, levantó la vista de su laptop y observó la escena. Sus ojos avanzaron hacia las cámaras, luego hacia el monitor, donde, por rutina, pasaban los planos de la sala principal. Cerró el navegador y su dedo buscó el intercomunicador. No dijo nada en voz alta.
su atención aseguró que nada quedaría solo en sus memorias. La gerente respiró hondo y dejó que el silencio llenara el espacio. Ella representaba el orden, representaba la política de la institución. Por eso su siguiente comentario sonó más cortante que necesario. No podemos permitir que menores manejen grandes sumas. Es una cuestión de procedimiento, dijo como quien esgrime una muralla detrás de la cual refugiarse. Isabela abrió la boca para replicar, pero se contuvo. Por dentro, su corazón palpitaba, como si quisiera salir del pecho. Afuera, la ciudad seguía su ritmo sin ceremonias. Dentro, el tiempo parecía haberse ralentizado, midiendo cada gesto con paciencia clínica. Un cliente se levantó del sofá de espera y se inclinó hacia adelante, curioso. Otra señora negó con la cabeza, dolida por la escena. «Señorita, no es personal», añadió el cajero. «Siga el procedimiento. El no es personal», fue la puntilla. Era, sin embargo, todo lo contrario. Si alguna vez te juzgaron por cómo te ves, comenta abajo. Esta historia tiene un poco de eso y necesita oídos atentos. La espera se hizo visible en las manos de Isabela. No era la espera de alguien que no tiene prisa. Era la espera de alguien que decide no ceder ante la duda ajena. Su mirada se fijó en el sobre y por un instante recordó la voz de su padre. Una voz que no hacía alarde de su dinero ni de sus títulos, sino que hablaba de cosas pequeñas. Dignidad, calma, claridad. Eso bastó para que ella continuara en pie. Había aprendido que la dignidad no es ruido. Es hormigón silencioso que sostiene. Los empleados, por su lado, empezaron a actuar como si la rutina del banco fuera un escenario y cada uno tuviera un papel asignado. Ajustaron sus posturas, consultaron papeles con la misma cadencia con que la gente aparta su mirada de una foto incómoda. Un joven cajero, que había sido amable al principio, volvió a mirar a Isabela con un matiz de duda más pronunciado. «¿Tu padre va a venir a autorizar esto?», preguntó con una mezcla de protocolo y esperanza. «No hace falta», contestó Isabela. «El depósito está a nombre de la sucursal. Si lo necesitan, pueden confirmar con la entidad. También puedo esperar a que lo confirmen». La frase quedó flotando. La gerente, sintiendo que la situación se le desplazaba, decidió tomar el control de la narrativa. «Entonces, espere en la sala», ordenó con otra capa de distancia. «No podemos proceder sin confirmación». Isabela obedeció. Caminó hacia uno de los sillones, dejó la mochila en el suelo y se quedó de pie, asumiendo la espera como una prueba de paciencia. Algunos clientes desviaron la mirada, otros respiraron con alivio tácito de que la normalidad volvía a restablecerse. El problema, pensaban, había sido puesto a un rincón. Pero las cámaras seguían filmando, el técnico seguía mirando el monitor, y el sobre con el comprobante seguía en manos del cajero. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un hombre con el paso medido salía de un edificio con la sombra de la autoridad detrás de cada decisión. Rodrigo Martins no era alguien que buscara el reconocimiento en las entradas de sucursales. Sus decisiones se tomaban en oficinas donde la palabra decisión tenía peso fiscal y estratégico. Pero aquella tarde, al recibir un mensaje suyo, Isabela había hecho exactamente lo que le pidieron. Había ido a depositar. Él no imaginó que la simple presencia de su hija adoptiva fuera a provocar esa especie de resentimiento silencioso. Rodrigo llegó sin prisa. Abrió la puerta y la luz del vestíbulo lo recibió como si la propia sucursal reconociera la entrada de quien podía mover mesas y cambiar balances con una decisión. Caminó hasta el centro de la sala con la tranquilidad de quien conoce la fuerza de la palabra y no necesita levantar la voz para que se le escuche. No hizo aspavientos, no forzó miradas. Su figura fue, sin embargo, un cambio de plano.
La gravedad de su presencia alteró la temperatura del lugar. La gerente lo vio llegar y se tensó al instante. Su rostro buscó el protocolo y no lo encontró. En su lugar apareció una obligación nueva, una que no estaba en ningún manual. Los empleados, que hasta entonces habían representado la normalidad, no supieron qué hacer ante aquel hombre que avanzaba sin preguntar. Rodrigo observó a Isabela, luego al sobre en manos del cajero. Recogió la mirada del técnico de sistemas, que asintió con la cabeza casi imperceptible. Las cámaras tenían todo. El técnico deslizó el cursor, señaló la pantalla y murmuró: «Está grabado desde el momento en que entró. No se trató de una acusación, fue una constatación». Rodrigo no alzó la voz. Tomó el sobre con una naturalidad que a nadie le permitió dudar de su propiedad sobre la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz tranquila. La gerente, con ese nervio visible de quien siente el mundo desmoronarse por un comentario, habló apresurada. «Señor, hay un procedimiento para depósitos. Necesitamos confirmación de la identidad y de la autorización de un mayor». Rodrigo la interrumpió, pero no con rudeza. Sus palabras fueron firmes y exactas. «Soy Rodrigo Martins. Soy el CEO del grupo que administra esta sucursal», dijo, y añadió sin mediar un gesto que llamara el espectáculo. «Ella es mi hija adoptiva». Esa última frase dejó caer algo que la sala no había pedido. La verdad de un lazo. No era una estrella que iluminara por dinero. Era la simple verdad de un vínculo. Y aunque la intención del hombre no fuera usar su nombre para imponer respeto, su voz dejó claro que lo que él venía a decir iba más allá de una situación privada. Tomó el comprobante, lo leyó y sus ojos recorrieron las cifras. No hubo sorpresa en su expresión. Era en efecto lo que decía ser el bono anual que debía efectivamente ingresarse a la cuenta de los empleados de esa sucursal. Hubo en ese instante un silencio que pesó como una balanza. Rodrigo dejó el sobre el escritorio con un cuidado que no parecía revelar su poder. Revelaba, más bien, su intención de que las cosas fueran claras. «Esto es el bono anual de los empleados», dijo. «Ustedes lo han tenido en las manos». La frase, dicha sin dramatismo, actuó como un espejo. Miradas que antes buscaban diferencias, ahora se toparon con el hecho irrefutable. El valor del dinero no era lo que estaba en juego, era el hecho de que una persona había sido tratada con menosprecio. «Lo que pasó aquí no es aceptable», continuó Rodrigo. «No por el dinero, sino por cómo se trató a una persona. En mi empresa no toleramos faltas de respeto a nadie». No gritó, nadie lo necesitaba. La gerente, visiblemente afectada, buscó una salida institucional. «Si desea, podemos informar a Recursos Humanos y revisar el procedimiento». Rodrigo negó con la cabeza. No porque quisiera saltarse procedimientos, sino porque la situación requería una corrección inmediata del ambiente. Habló con la misma serenidad con que un profesor corrige a sus alumnos cuando ven injusticia. «Entregarán a RRHH el informe y las credenciales ahora mismo», ordenó. «Mientras eso se gestiona, pido que quienes estuvieron directamente involucrados en esta decisión se retiren del área de atención. No voy a convertir esto en un espectáculo público, pero sí voy a pedir responsabilidad interna». Fue una orden ejecutiva, no una sentencia legal. El protocolo sería seguido, las instancias correspondientes serían notificadas. Nadie fingió que la solución era un gesto mágico, pero la intervención tuvo efecto. Un guardia se acercó con educación a la gerente y a los empleados implicados. Les pidió que lo acompañaran a una sala contigua para la entrega de credenciales. No hubo empujones, no hubo humillaciones. Hubo la firmeza de quien administra consecuencias internas. Mientras eso ocurría, algunos clientes se acercaron con palabras rápidas. «Lo siento», murmuró una señora con ojos húmedos. «No imaginé».
No es tu culpa, respondió Isabela en voz baja, y su tono no buscó el perdón, buscó cerrar la herida con calma. El cajero que había sujetado el sobre dejó escapar un suspiro. Sus manos, que antes parecían seguras, ahora temblaban un poco menos, tal vez por vergüenza, tal vez por reconocimiento. Nadie tenía que gritar que se había equivocado. La corrección se sentía en el aire como un nuevo orden emergente. En la sala contigua, el guardia pidió a los empleados que entregaran sus credenciales. El procedimiento fue rápido, directo y administrado con profesionalidad. Rodrigo no exigió castigos públicos ni mostró regodeo. Desde su lugar, observó la escena y luego se acercó a Isabela con esa mezcla de orgullo y ternura que solo quien conoce el sacrificio y la paciencia puede tener. «Lo hiciste bien», le dijo en voz baja. Ella sonrió apenas, no necesitó declarar victoria. Sus ojos decían lo que las palabras no podían, que la dignidad no había sido arrancada de su pecho por la indiferencia de los demás. Al salir los empleados implicados, algunos clientes aplaudieron de manera contenida, no por la expulsión, sino porque el aire se había despejado y la sala respiraba de nuevo. Las conversaciones que volvieron a reanudarse ya no eran cotidianas. Había ahí una nueva atención, un aprendizaje silencioso que calaba en quienes lo habían visto todo. Algunos se acercaron a Isabela con palabras de apoyo, otros miraron a la gerente con una mezcla de compasión y fatiga, como quien comprende que antes de condenar hay que educar. El técnico de sistemas fue a la consola y dejó constancia. «La grabación está a disposición de RRHH», dijo. No hizo comentarios morales. Dejó que la evidencia hablara. Las cámaras habían registrado miradas, gestos y la escena completa. Lo que antes parecía un choque de voluntades pequeñas, ahora se transformaba en algo documentado, visible y tangible. Rodrigo miró a su hija con una seriedad que era solamente cariño disfrazado de firmeza. «Lo siento que hayas pasado por eso», dijo. «Nadie debería ser tratado así». Isabela negó con la cabeza, no porque la disculpa no fuera bienvenida, sino porque no quería que aquello se convirtiera en una tragedia familiar. Ella había venido a hacer un trámite, y aquel gesto había terminado en una lección pública. Le bastaba con que la verdad se conociera y que las consecuencias se aplicaran con mesura. «No quiero que te enfades por mí», agregó Rodrigo. «Quería que vinieras sola porque confío en ti y porque tú puedes demostrar que la dignidad no depende de la edad ni de la ropa». Ella lo miró y por primera vez en la tarde dejó que la sonrisa se asomara con más confianza. Fue una sonrisa serena que contenía secreta la idea de que la vida a veces pone pruebas pequeñas para medir la fibra de cada uno. La gerente se acercó tímida con la voz reparadora que surge cuando el orgullo comienza a remendarse. «Señor Martins, asumo la responsabilidad por lo ocurrido. Haremos el informe y nos aseguraremos de que haya una formación adecuada para el personal sobre trato al cliente y protocolos». Rodrigo asintió. No buscó humillarla en público. Su interés, públicamente pronunciado, era que la institución aprendiera y que el trato humano se restaurara en ese lugar. Su acción, ordenar el retiro temporal de los implicados y exigir la notificación a RRHH, fue, en la práctica, una señal de que la empresa debía mirar hacia adentro y corregir aquello que en la rutina se había normalizado. «Bien», dijo él. «Será suficiente siempre que se haga con seriedad y rapidez. Y por favor recuerden, un procedimiento no justifica el desprecio». Se hizo un silencio reparador. La gente aplaudió con los ojos, algunos con las manos. Isabela recogió su mochila y, con la dignidad intacta, pagó por el café que había tomado la señora que la había consolado. No necesitaba recompensas. Su gesto era una reafirmación de que la grandeza no necesita proclamarse. En la calle, la luz era más suave.
Rodrigo y su hija caminaron unos pasos y él tomó su mano. No habló de castigos ni de humillaciones. Habló de la importancia de no asumir que la apariencia dice la verdad de alguien. «Respeto no tiene vestido ni apellido», dijo él con voz baja, como si aquello fuera una enseñanza que merecía quedarse solo entre ellos dos. La frase quedó suspendida en el aire y en la mente de Isabela. No era un eslogan, era una verdad sencilla que calmaba cualquier agitación. En ese instante, la escena dejó de ser una anécdota para transformarse en algo más amplio, una invitación a mirar a los demás sin la venda de los prejuicios. Los minutos que siguieron mostraron cómo la vida se reconfigura después de un episodio visible. Los empleados implicados salieron con la cabeza agachada, no humillados por la gente, sino conscientes de que habían fallado a un principio humano básico. No fue una revancha, ni una venganza escénica. Fue una corrección institucional que dejaba la puerta abierta a la reparación, a la formación y a la reflexión. Las credenciales se entregaron. RRHH estaba al tanto. La sucursal, una vez liberada de la tensión, volvió a su ritmo, pero con un matiz nuevo. La experiencia quedaba registrada en la memoria colectiva del lugar. La historia de ese día se extendió más allá de las paredes del banco. Algunos clientes compartieron en redes sociales pequeñas crónicas de lo que habían visto. Otros simplemente contaron a sus conocidos la escena de una joven que mantuvo la calma mientras la miraban con extrañeza. Las cámaras, como testigos silenciosos, conservaron la evidencia. El técnico de sistemas guardó la grabación con la profesionalidad de quien sabe que los hechos deben documentarse y que la verdad, cuando se respalda en datos, gana una dimensión que no admite tanto la manipulación. En casa, más tarde, mientras la luz de la tarde se colaba por la ventana, Rodrigo y su hija no hablaron de poder económico ni de títulos. Hablaron de respeto, de pequeñas pruebas y de la importancia de enseñar a los demás con ejemplos y no con reprimendas. Él le contó una anécdota breve de su propia infancia, de cuando un gesto de alguien cambió para siempre su concepción sobre lo que significa tratar bien a los demás. Ella escuchó y sonrió, sabiendo que a pesar de los títulos, el mundo pide, sobre todo, humanidad. En la narración que circuló luego, algunos se centraron en la figura del empresario que reivindicó a su hija, otros en la vergüenza de la gerente. Lo cierto es que para Isabela lo relevante fue lo que aprendió, que la dignidad propia no se negocia porque otros la cuestionen, que existe una fuerza más honda que el momento del rechazo, y que la corrección, cuando se hace con justicia y sin espectáculo, puede enseñar más que un castigo estruendoso. Por su parte, la sucursal inició cambios, no por la presión del público, sino porque la dirección entendió que la reputación se construye a partir de un trato humano consistente. Se programaron sesiones de formación, se revisaron manuales, se pidió a los empleados que reflexionaran sobre sus prácticas. No todo se arregla en un día. Las transformaciones toman tiempo y requieren voluntad, pero la semilla de la reflexión había sido sembrada. La imagen final del día fue sencilla. Isabela y Rodrigo caminando por la acera, uno al lado del otro. Ella apoyó la cabeza en su hombro por un instante, sin dramatismos, como quien sabe que la vida tendrá otras pruebas, pero que hoy había ganado un momento de reparación. Él la miró con esa mezcla de orgullo y ternura que no conoce etiquetas. No fue triunfo ni humillación pública. Fue un recordatorio de que la dignidad, cuando se sostiene en silencio, puede mover a otros a reconocer su error. En una sociedad que a menudo juzga por apariencias, episodios como este sirven para recordar que el respeto no es una concesión, sino una obligación básica, que la pequeñez de algunos gestos puede hacer daño
y que la grandeza de otros gestos puede recomponer, y que, al final, la lección que queda no es el castigo, sino la posibilidad de aprender. Si esta historia te llegó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte próximas historias que invitan a pensar y a sentir.